Y como les contábamos al principio, estamos con Isa y Flor. ¿Cómo andan, chicas? Buenas. Bienvenidas. Un gustazo poder charlar con ustedes. Son compañeras de la FES y de Renacer, entiendo. Renace. Renace. Son compañeras militantes de secundarios, que me imagino que en estas semanas tuvieron semanas bastante ajetreadas. Sí, todos los días. Están viendo, incluso compañeros, todos los días están haciendo medios. O sea, ayer a la noche en C5N tuvimos una compañera hablando. Hoy, de hecho, vi una veía compañera una también de compañera. ustedes, sí, de Renace. Sí, están todos los días, al menos 2 por día y salen. Y obviamente lo que nos trae en realidad preocupación y obviamente lo que hace que tal vez los medios se ocupen de una manera que podemos llegar a poner en duda es las amenazas que están apareciendo en las escuelas, sobre todo en los baños, sobre posibles amenazas de tiroteos que hay en las escuelas. Como para arrancar el tema, pasó en la escuela de mi hijo, pasó en la primaria. La verdad es que en el primer momento costó muchísimo y que tal vez es esto lo que puede llegar a arrancar es cómo pueden actuar las autoridades, como que agarraron a las autoridades en medio de un estado de no saber bien cómo abordar la situación. No sé si ustedes lo ven más o menos de la misma forma o qué perciben. Sí, digo, obviamente no solíamos ser un país que pase esto, ¿no? No estábamos acostumbrados a la violencia en el colegio y demás, o sea, siempre hubieran problemas de salud mental, pero nada como este extremo de que los chicos quieran salir a matar a sus compañeros. Primero seguía en Santa Fe, después empezó a pasar que fueron como en avalancha, fueron todos juntos, tipo miércoles, jueves, bueno, el jueves tuvimos la reunión de la Renace, con más de 100 pibes de centros de estudiantes que se pudieron organizar, se pudieron hablar de este tema y creo que ahí sirvió mucho para saber un poco cómo manejar la situación, pero bueno, o sea, ninguno estábamos preparados para esto, pero de alguna manera tuvimos que contener porque la realidad es que el Estado hoy en día no está conteniendo a los pibes. Sí, eso es en realidad algo que tal vez es lo que más preocupa porque el lugar donde uno piensa, ¿no? Que primero uno va a ir a buscar, no sé si una respuesta, pero sí una contención, tanto estudiantes como autoridades, es al Estado, digamos. Claro, sí. Sí, mira, en mi caso, bueno, bienvenidas chicas. Mi nena también va a la 42, acá en Avellaneda, escuela primaria, acá a la vuelta. Y esta semana, bueno, Flor venía contando en Lespa, en otra escuela de Avellaneda, en varias escuelas de Avellaneda, de hecho, hubo medios esta semana. Bianchi, ¿qué pasa? Y nada, digo esto, es como que se fue dando en cadena y lo primero que uno espera, obviamente, en la escuela 42, la verdad que fue buena la respuesta de los directivos, digo, se mandó un instructivo, se hizo una jornada creo que de convivencia se llamó, donde se convocaron a padres, participaron docentes, hubo un abordaje, me parece que bastante interesante. Pero claramente a lo que apuntás vos es que también hay una falencia ya en el resto de las estructuras del Estado que a veces no dependen de que haya unos buenos directivos que sepan cómo abordarlo, sino también del sistema en sí mismo, ¿no? Y además de otras áreas del Estado que deben brindar, por ejemplo, que creo yo que es uno de los principales problemas que estamos teniendo y los chicos hoy y los jóvenes sobre todo, que es la salud mental, ¿no? La falta de contención y de acompañamiento y de un trato especial justamente en este tema, porque de pandemia para acá creo yo que no quedó ahí un sistema que pueda contener y que pueda dar las herramientas. Claro, con la salud mental de los pibes. ¿Qué pudieron hablar con los compañeros? Sí, con lo que estuvimos hablando, o sea, está pasando que es un contexto generacional, igual también global, porque estamos afectados todos por esto. Hay un Estado nacional actual que transforma, o sea, da un mensaje violento constantemente, incluso hasta en su mismo ámbito laboral. Hoy podemos ver en el Congreso de él puteando a todos los diputados e incluso en su campaña mostrando que iba a destrozar todo con una motosierra. O sea, ese mensaje no lo olvidamos y es algo que se impregna. Y ya los pibes veníamos de una pandemia, o sea, yo arranqué último año de primaria, primero de secundaria en pandemia. Y eso marca algo muy grande porque fue también el boom de las redes sociales. El primer contacto nuestro con las redes sociales fue en pandemia. O sea, estábamos solos, encerrados en nuestras casas y lo único que teníamos para acompañarnos era eso. Entonces arrancó también una ola de ansiedad, una ola de baja autoestima, problemas con los suicidios. Ahora incluso hay mucha tasa, la tasa más grande de causa de muerte es el suicidio. Y en los jóvenes no queda aislado eso. Entonces, ahora también se suman estos últimos años las familias endeudadas en la casa,
que capaz tienen que trabajar más de 12 horas, tienen 3 laburos, no están en casa, y lo que pasa es que nosotros levantamos en nuestra casa solos, vamos al colegio y estamos solos porque no hay espacio de contención, los directivos no dan abasto, los profesores tampoco, que también los profesores, al mismo que nuestros padres, están laburando todo el tiempo. Entonces, cuando llegan a uno de sus cuantos laburos, capaz no pueden dedicarse por completo y las clases no terminan siendo lo que deberían ser. Y cuando eso sucede, ya después volver a nuestra casa para poder estar solos. O sea, es como un ciclo muy difícil de parar, de soledad completa, donde lo único que tenemos al lado es el teléfono. Sí. Que además no requiere ningún tipo de dinero en las redes sociales. No, y que aparte, en cierto punto, cuando uno es adolescente, entiendo que también es la seguridad de los padres de si estás trabajando 12 horas, no estás en tu casa, capaz ves a tu hijo a la noche, es lo que le dejas para saber qué está haciendo, cómo está. Claro. Y digo, en esa situación de, bueno, sé dónde está, pero no sabes capaz qué contenido está viendo. Y además es eso de que no nos ataca solamente a nosotros. O sea, los papás también cuando llegan quieren un descanso de toda su realidad. Entonces también agarran el teléfono, que es lo que tienen en la mano, y no termina viendo comunicación. O sea, hay escenas de adolescentes con sus padres que ni siquiera se hablan, o sea, están con el teléfono. Sí, a mí la verdad que el tema del uso de pantallas, la semana pasada vino Emma Santalla, senadora de la provincia, y estuvimos hablando un poco de eso, lo que genera. Lo bueno es empezar a hablar, y creo que se empezó a hablar recién esta semana, sí, de que es un problema de salud mental, porque a mí me parece que en la primera instancia tal vez se tomaron medidas bastante punitivas, ¿no? Digo, hay pibes yendo a la escuela con bolsas de plástico. Sí, o sin mochila. Claro. Con Lo los cual es útiles un en la mano. delirio. No, pero aparte es como lo obvio, ¿no? No, y aparte es culpabilizar a todos, porque de alguna manera es no sé, ustedes corríjanme si ustedes no lo ven así, pero es como, primero que todo el mundo es sospechoso, y segundo que también entiendo que si hay una persona que está en esa situación, también la manijeás más y la pones a ver que están controlando todo. Sí, están buscando una solución a corto plazo, o sea, no resuelve el problema de raíz para nada. Sí, no, y además que, digo, o sea, no es solo que buscan una solución a corto plazo, sino que también lo generan un poco, ¿no? Como, bueno, como decía Flor, con esto de la violencia constante y demás, pero también con que es un problema socioeconómico. O sea, si se siguen profundizando políticas que dividen a la gente, que solo se hace que se concentren en, bueno, a ver qué gano yo porque no llego a fin de mes y no puedo sobrevivir y no puedo darle la plata a mis hijos, obviamente que se va a violentar todo más. Mismo en el gobierno de Javier Milei, desde que ganó, se ve un incremento de la violencia terrible. O sea, no sé, la comunidad LGBT, las mujeres, algo que se veía como que estaba saldado un poco, se retomaron discusiones. Totalmente. Sí, está muy violenta la calle, todo. Eso lo vemos, o sea, en nuestra realidad cotidiana. Me pasó ayer que fui a buscar a los nenes. Un chabón me llevó puesta a la puerta porque estaba, o sea, poniendo el nene, la puerta en el espejito. Me tocó el espejito porque estaba apurado por querer moverse. Yo estaba poniendo al nene en la sillita del auto y es como... No, sí. O sea, la gente está como en una. Y, o sea, y me parece que tiene que ver con esto que decían, claro. También están pasados roscas, o sea, la gente está con naturalizando 2 laburos para vivir. Entonces, claro, 2 laburos se o están más. rompiendo muchos lazos. Y los más básicos, padres e hijos. No, es una locura. Los contenidos también, ¿no? Un poco de los contenidos de las pantallas, porque si las pantallas también a veces fuese solamente para jugar. Claro, no. Digo, a veces, porque, qué sé yo, nosotros cuando salió, también lo que era re viejo, ¿no? Salió el Family Game, la Sega, muy 90. Es una sota, Bruno. No, pero pará, porque somos la última generación que curtió la calle, que vivió la calle. Yo iba a decir una cosa así. En la vereda, eso de ir a jugar a la pelota, volver a las 9 de la noche. Digo, cuando llegó eso, nos atrapó un poco la pantalla. Digo, pero estaba jugando de última. Así sea un juego violento como en Mortal Kombat. Estaba jugando ahí con otro amigo. Se perdía un montón de sociabilización, un montón. Digo, pero hoy ni siquiera es que el problema son los jueguitos, sino, bueno, juegos como Roblox, que por ahí hay una comunidad ahí virtual donde es como vivir una vida virtual. Y donde, bueno, pasan cosas y hay mundos que ya nadie puede controlar porque los puede crear cualquiera. O bueno, contenidos virales de TikTok que encima están muy bien filtrados por, para niños o muy direccionados a jóvenes, cosa que por ahí uno entra a TikTok y más grande, no te llega a padres. Digo, no, ¿cómo es eso? Yo entro a TikTok, busco cualquier cosa y nunca me llega un contenido que digo, che, esto no puede estar mirando mi hijo o mi hija.
Entonces, digo, con esto también evidencia eso que, Yo quiero... digo, que hay contenidos que... No, quería volver a lo de las escuelas y preguntar, perdón, no, pero porque si no, para que... ¿Cómo se están organizando ustedes ahora más con esto que pasó? Sí, nosotros desde la Red Nacional de Centros de Estudiantes, que es la RENACE, estuvimos teniendo reuniones. La Federación de Centros de Estudiantes también se estuvo reuniendo esta semana, la semana anterior, en espacios de debate y discusión con muchos centros de estudiantes. Incluso esta semana hubo muchos centros que también escribieron para sumarse porque están preocupados, porque capaz no saben bien cómo estar. Y siento que la responsabilidad más grande nuestra ahora es estar donde el Estado no está presente. En las escuelas, los centros de estudiantes están encargando de algunas cuestiones que deberían ser responsabilidad o del cuerpo directivo o de los profesores. Entonces terminamos nosotros siendo los que están a cargo de eso. Esa es la cuestión, o sea, construir espacios de encuentro, porque los pibes cada vez están más solos, están más encerrados en ellos mismos, ni siquiera en un grupo de amigos, o sea, como que es mucho yo, el individualismo fomentado por las redes sociales y por todo que quiere que vos te quedes enganchado en eso. Entonces, proponemos eso, o sea, hay una salida que ya vimos antes, que es que nos organicemos. O sea, esto hace, ¿cuánto? 10 años no pasaba, porque había un Estado que no estaba de la misma forma parado que esto. O sea, teníamos un gobierno que era kirchnerista, que se encargó de hacer políticas públicas que se encarguen de como abrazar de cierta manera a la juventud con la ley de voto joven, el plan Progresar, el plan contra la igualdad. Bueno, mismo nos dieron los centros de estudiantes. Claro, nos dieron la ley de centros de estudiantes. O sea, es el gobierno que más ayudó a la juventud a organizarse, y hoy no tenemos ninguna de esas cuestiones saldadas. O sea, es muy difícil trabajar desde ahora porque no tenemos ese apoyo de ningún lado. O sea, estamos entre nosotros construyendo esos espacios. Pero bueno, está bueno que más allá dentro de todo lo malo, de lo que significa y de la realidad actual, que sea una ola de pibes que se están sumando a organizarse y a pensar cosas, y también es una responsabilidad, me imagino, poder estar ahí para canalizar esas ganas de pensar una escuela más segura, menos violenta, más copada. Sí, a mí también lo que me pasa es que hoy leía justamente una estadística en un medio que decía que el 40% de los pibes no quiere ir a la escuela. Y yo también no sé si eso, y lo que está sucediendo también no tiene que ver con que la escuela tampoco es que por fuera de la organización capaz de los pibes, que entre ellos se pueden entender mejor, que la escuela no te está invitando mucho a nada. Sí, y además que creo que se generó en el último tiempo la opción que antes, no sé, bueno, sí estaba, pero no tan así de, bueno, o trabajo o voy al colegio. O sea, o gano dinero o estudio. Eso es tremendo. Y que, digo, el trabajo fácil como que predomina más, ¿no? Pero bueno, o sea, no desde un lugar, no lo digo desde culpando a los pibes, porque si esto sale es porque hay un sistema económico que lo fomenta. Totalmente. Y que también, bueno, tienen que salir a ayudar a los padres, digo, también buscar laburos. O sea, muchos chicos, yo veía en mi colegio que se iban del colegio porque tenían que trabajar y no tenían otra opción. Entonces, bueno, también eso. Eso es súper importante, porque tal vez fuera de esta situación que estamos viviendo, tal vez no lo hablaríamos, de que hay pibes que dejan el secundario para irse a laburar. Y que aparte también es síntoma, como decimos, de una época. O sea, que no... capaz yo soy más de la misma época que Bruno. A nosotros, yo tenía la misma época. La época del family. La misma época. Pero a mí me pasó que yo en el 2001 tenía 11, ¿no? Y había algunas cosas que eran similares. Por ejemplo, que nuestros viejos tenían que trabajar 400 horas, de que la mayoría estaba precarizado, de que muchos también les pasaba que pasaban muchísimas horas solas en su casa, que también tiene mucho que ver con una época, ¿no? Donde cerraban las fábricas, yo tengo muchas amigas que los padres tuvieron depresión y fallecieron porque tuvieron que cerrar la fábrica y corta, digo. Pero ¿qué pasa? El factor de las redes sociales no existía, y tal vez sí, obviamente explotaba por otro lado, pero lo que hace es que parece que las redes sociales lo que hacen es generalizar un mismo comportamiento, si no me equivoco, digamos. Sí. Sí, o incentivar el tema, digo, qué sé yo, en nuestra época estaba la amenaza de bomba por teléfono, ¿no? Porque eso suspendía las clases. Pero nadie pensaba que eso realmente iba a pasar. Claro. Porque era como algo que se corría. Te ponías contento porque no te sé ibas. No sé bien desde dónde, pero era una joda muy pesada, la verdad, pesada, fea, mal. Digo, que no, que yo conozco estaba una muy persona mal. que un día la agarraron.
Malísimo. Bueno, digo, Que era como, estaba dale, mal, boludo. pero nadie pensaba que iba a pasar. El tema es que acá, en Argentina, está empezando a pasar. Digo, lo que pasó en Santa Fe, agarraron a otros chicos con armas blancas. Digo, entonces ahí es cuando, bueno, ya la preocupación de algo, bueno, es una cosa de chicos. Que así No. empezó también, ¿no? Sí, claro. Porque aparte digo, hubo muchos adultos que quisieron bajarle el precio a esto. Sí, claro. Que a mí me pareció lo más peligroso de todos, ¿no? Bueno, es una broma de TikTok, es un Claro, challenge para de faltar TikTok. al colegio. Sí, que Sí, es sí. banalizar también el tema, Claro, ¿no? Y es totalmente. reducirlo a algo como muy chiquito. Sí. Sí, sí. Pero además no es casualidad que sea, o sea, la razón para faltar al colegio o el chiste sea hacer un tiroteo. O sea, la última vez que pasó la amenaza de tiroteo en escuelas fue en 2005 con toda la violencia del 2001. Sí. Y después en 2018 fue la amenaza de bomba que arrancaron otra vez con lo mismo. Yo no lo había pensado eso. Fue en contextos Es verdad, de mirá, es verdad. neoliberalismo. Bueno, yo me acuerdo de esos años, ¿eh? De 99, 2000, 2001, 2000, eran los años que pasó esto de la amenaza y eso. Así que bueno, nada, cualquier paralelismo con la realidad No no es es una coincidencia, coincidencia. claro. Eh, No es una coincidencia. Pero sí, igual estamos viendo que capaz con estas cuestiones siguen incrementando, ponele el gobierno que ahora sancionó la ley de baja imputabilidad. Sí, bueno, los jóvenes. ese es otro tema, porque también entiendo que si efectivamente agarraran, ponele a un pibe que hace esto y tiene 15 años, tranquilamente Puede ir preso. puede ir preso. Sí. Que tal vez son cosas que los chicos no saben y también es una manera de poder, no sé, poner en palabras por qué esto es tan grave, ¿no? Digo, se me ocurre. Es que evidentemente si hay una acción punitivista, si no hay o sea, lo mismo que decían ustedes, si no hay ese acompañamiento del Estado, Totalmente. digo, solamente te encargás en reprimir la acción una vez hecha, no en prevenir. Claro. Porque la prevención sería justamente esto, ¿no? Digo, lo que le falta, todo ese acompañamiento. Sí, y que además si estuviesen en las condiciones dadas, o sea, Argentina nunca fue un país así como, o sea, bueno, Estados Unidos, por ejemplo, siempre fue conocido, ¿no? Por los tiroteos en las escuelas y demás, y que hoy en día tampoco es casualidad que con el FMI adentro de Argentina y escribiendo las políticas del gobierno actual, Exactamente. Se repliquen los métodos totalmente nativos de Estados Unidos. Y que haya pasado en la misma época donde también estábamos endeudados hasta la cabeza, para decirlo de esta manera. Porque es verdad lo que dice Flor, que yo no lo había pensado. Lo que pasó en Carmen de Patagones pasó en el mismo contexto. Claro. Sí, y con esto de querer meter preso a un pibe de 15 años que está amenazando con un tiroteo, es una solución muy simple a un problema muy grande. Es como, bueno, voy a tu casa, te allano la casa, te encuentro el arma, te meto preso. Y bueno, pero no, pará. O sea, está pasando generalizadamente. Y nada, o sea, tenemos que encontrar una solución que sea más profunda, o sea, que está pasando porque no es de un pibe o dos pibes que están haciendo esto, sino que está pasando en todo el país. Sí, y así como el problema es político, la solución también tiene que ser política Totalmente. y social, y tiene que contener, no tiene que simplemente condenar, ¿no? O señalar. Porque si no, no se va a solucionar absolutamente nada y lo único que va a hacer es generar más tristeza y más problemas de salud mental en los pibes. Sabemos que no se sale solo de esta situación, pero bueno, cuéntenos cuáles son los siguientes pasos que están dando desde la FES y de Renace como para estas semanas que vienen, que sabemos que van a ser importantes. La verdad que, estamos teniendo bastantes charlas de salud mental, particularmente en la FES Lanús, también, o sea, se van a hacer jornadas bastante grandes, esperamos que los centros se quieran sumar, mesitas, todo lo que sea comunicación, también aprovechar esto para que se empiece a hablar de la salud mental, porque a los pibes se nos corrió mucho del centro de atención, así como se lo corrió a los jubilados, a las minorías, a las mujeres, a todo lo que el gobierno nacional no le gusta y no quiere aceptar. Pero bueno, seguimos estando y seguimos siendo parte de la Argentina, entonces, quieran o no, van a tener que poner el foco y van a tener que dar la cara. Me encantó. Wow, chicas, pero Genias, un nivel de genias, admiración, total, no, tremendo. o sea, es un nivel de admiración que te pone la piel de gallina. No, y aparte qué importante, perdón Bruni, lo que están diciendo las chicas, ¿no? Porque me parece que hay una deuda siempre que el neoliberalismo gobierna, hay una deuda muy grande con las infancias y con las adolescencias. Y se habla poco de eso, ¿no? Digo, porque así como en la dictadura poco se habla de esos nenes que vieron cómo se llevaban a sus viejos, o estuvieron días viviendo en un un campo de concentración, tampoco se habla de en los 90 los pibes ¿no? Que estábamos solos en nuestra casa, que no teníamos ningún adulto a cargo, que estábamos en la calle porque nuestros viejos estaban laburando, y me parece que está bueno poder retomar la deuda que tiene siempre el neoliberalismo con las infancias y las adolescencias, que obviamente tienen menos voz siempre.
Es que siempre en este tipo de modelos y de sistemas, los que más lo padecen son los más débiles y siempre son los niños y juventudes y los viejos. Entonces siempre son los primeros que terminan cayendo en esta espiral. Pero bueno, yo en realidad lo que quería decir era como de un mensaje esperanzador que siempre me da ya en rol de padre, ¿viste? No, digo, esta de la juventud, ¿no? Porque uno piensa, yo mi niña tiene 8, Nachito tiene 6, bueno, Meli son más chiquitos, pero uno piensa, che, loco, ¿qué le vamos a dejar una sociedad mejor? Sí. Evidentemente no se ve ese panorama. Y bueno, nada, todo el tiempo caemos a veces en los discursos fáciles de la juventud, está así, que se comió el discurso del liberalismo y que está... No, digo, la juventud me parece que también hay una gran parte de la juventud y que esperemos que cada día sean más, y para eso están convocando ustedes, digo, tengan esta conciencia, esta energía, este empuje para, de alguna manera también, generar un país en el cual sea mejor para todos vivir. Así que, nada, de mi parte, y creo que del programa de todos, sí, me enorgullece a mí siempre escuchar compañeras tan jóvenes. ¿Cuántos años tienen? 17. 17, sí. Wow. Maravilloso. No, pero lo que vos dijiste, esto de que hay, que capaz se está hablando de la juventud como un villano, ponele, ¿no? De lo que está sucediendo, ese discurso es muy autocentrista. O sea, absolutamente. Total. Es Sí. siempre todos los discursos que se están dando sobre la juventud, o lo que necesita la juventud, o el problema de la juventud, se está dando de parte de gente que no es joven. Entonces, lo que queremos decir es, bueno, las problemáticas de los juveniles tienen que ser tratadas y solucionadas entre los juveniles. O sea, solamente nosotros sabemos bien lo que nos pasa, bien lo que queremos, bien lo que necesitamos. Entonces, otra vez replicar esto, la importancia de los espacios de encuentro entre nosotros para poder discutir una salida que sea de nosotros. ¿Entendés? Porque si no es todo el tiempo desde arriba apuntando que somos responsables de que haya ganado Milei, que somos unos criminales, que tenemos que ir todos presos, o sea, o que capaz no tenemos la misma capacidad mental que otra generación, y eso no. Sí, además que es mentira, porque ya de por sí estamos ocupando el rol que tiene que ocupar el Estado. O sea, ya con eso, si ves, no sé, las redes de la RENACE, de la FES, ya te das cuenta que es una mentira absoluta y que, bueno, lo vamos a seguir haciendo mientras lo tengamos que hacer, o sea, vamos a resistir. Pero, bueno, estaría bueno que el Estado se haga cargo también. Chicas, la verdad, Genial. un honor y un orgullo tenerlas acá con nosotras. Sepan que también el espacio está para Siempre. lo que necesiten, Siempre. para lo que quieran contar, pero desde ahora, pero desde siempre, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo todos. Muchísimas gracias, chicas. No, muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte bien Llegó cortito. Rafa, Y Se enseguida cate, Rafa. volvemos. Llegó Rafa a dar unas explicaciones. Que no se ve desde barrio pa' que lo escuchen bien. Viernes prende, no lo apagues. En el barrio, en tu casa se prende con Patas TV. Ya, se prende con Patas TV.